Por primera vez en décadas vamos a relanzar la construcción de reactores nucleares en nuestro país. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. En un momento en el que pagamos precios más altos que nunca por la electricidad, sentimos miedo ante un gran apagón y conocemos la urgencia por descarbonizar la producción energética y acabar con las emisiones de CO2 ante el cambio climático, escuchamos a Emmanuel Macron, el presidente francés, afirmar que va a relanzar la construcción de reactores nucleares en su país. España ha tomado el camino opuesto, acabar con la energía nuclear en los próximos años. El debate se ha reabierto, pero hay quienes pensamos que lo que hay que cambiar no es solo el modelo energético, sino el modelo productivo para no consumir tanta energía. En fin, vamos a intentar explicar el debate para que lo entienda hasta Pablo Casado. Y para ello necesitamos a Esther Sánchez, nuestra aliada científica, @impacientífica en Twitter. Crudos días. Crudos días, Javier. ¿Qué pasa aquí? Pues a ver, para empezar, ¿tú sabes cómo funciona la energía nuclear de fisión, la de los reactores? Creo que lo recuerdo del INSTI. Es lo contrario de la fusión. En lugar de fundir átomos, chocan y se dividen. Punto positivo. Bien. Nos lo explica mejor, no te ofendas, en detalle, Carolina Anert, catedrática de Ingeniería Nuclear en la Universidad Politécnica de Madrid y la primera mujer catedrática de esa especialidad en nuestro país. Se produce a partir de unos isótopos del uranio. El mineral del uranio, hay un isótopo, el uranio 235, que es capaz de partirse en dos núcleos más ligeros cuando llega un neutrón, y en esa reacción se produce una alta energía. Pues eso es lo que yo decía. Átomos que se rompen y desprenden energía que se recoge calentando agua. Y allí se produce vapor que va a una turbina. Y la turbina es la que ya acciona un alternador eléctrico. La energía eléctrica casi siempre va de eso, de mover turbinas. Sí, pero para entender qué pasa de verdad hay que saber también algo de historia de la energía nuclear. Y la vamos a contar al ritmo de Atomic Bomb, de William Onyeabor, músico nigeriano y pionero del electrofunk. La energía nuclear es una tecnología nacida para la guerra, con un pasado muy oscuro. Sí, Hiroshima y Nagasaki. Dos poblaciones japonesas bombardeadas en 1945 por Estados Unidos, que asesinó a 120.000 civiles de golpe e hirió gravemente a 130.000. Poco después, en los años 50, Estados Unidos cambia su enfoque militarista sobre la nuclear, con Eisenhower al mando del ejército, y su discurso Átomos para la paz. The atomic age has moved forward at such a pace. No es que de repente se hicieran pacifistas, sino que habían invertido mucho dinero en la tecnología nuclear y había que amortizarlo. ¿Tú sabías que la energía nuclear se utiliza en muchos otros campos? Todo el mundo es consciente de que la medicina nuclear tiene un papel fundamental en la cura del cáncer, pero se nos olvida, por ejemplo, que lo nuclear también está muy presente en agricultura, y eso es una de las cosas que se escapan generalmente, pero la radiación de alimentos se lleva haciendo desde los años 50. También se usa en la esterilización de equipos médicos, en la prospección de terrenos y aguas subterráneas, en la detección de residuos tóxicos... Bueno, y para datar o radiografiar obras de arte. Otro punto positivo. Bien. ¿Sabías que España se convirtió en campo de pruebas ideal para la energía nuclear? Pues no, eso no lo sabía. Pues ahora te lo cuenta Mar Rubio Varas, historiadora y economista especializada en historia de la energía nuclear. España en los años 50-60 es un país en vías de desarrollo y es además una dictadura, por lo cual tendría muy poco sentido que un país de esas características fuera el pionero de la clase de los nucleares. Y sin embargo lo fuimos. ¿Lo fuimos? Tanto Estados Unidos como Franco vieron una alianza estupenda. Para unos, un lugar sin restricciones y para el otro, una manera de satisfacer su megalomanía. Y según tengo entendido, camuflar dentro de los planes energéticos los planes militares de construir una bomba atómica aquí. Eso es, Franco soñaba con tener la bomba. De hecho, España se negó entonces a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Y en ese contexto es cuando ocurre el famoso incidente de Palomares, ¿no? Sí, estás que te sales. Punto positivo para mí. El accidente aéreo de 2 aviones estadounidenses que hizo que cayeran en esa localidad almeriense 4 bombas termonucleares que, gracias a que no estaban preparadas para detonar, no estallaron. ¿Y qué hubiera pasado?
Pues mira, teniendo en cuenta de que cada bomba era 70 veces la de Hiroshima, hubieran borrado del mapa parte del sureste español. Lo que sí hizo es convertir a Palomares aún hoy en la zona más radiactiva de España. Y he leído que para esconderlo, ambos gobiernos hicieron aquella campaña de propaganda que terminó con el baño de Fraga y el embajador yanqui en la playa de Palomares, que difundió el nodo. Como parte del programa previsto, y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. Se escondió que hubo no solo tierra, sino también personas altamente contaminadas. En este contexto es en el que los americanos empezaron a mandarnos su tecnología, con la que se construyó la primera central nuclear en España en 1968, la José Cabrera, más conocida como Zorita. A partir de ahí se hicieron otras 3 con Franco y el furor nuclear no cesó hasta casi los 80, cuando ya íbamos por 10. El franquismo siempre fue radiactivo. ¿Por qué cesó? La crisis del petróleo, que venía arrastrándose desde los años 70, provocó la caída de la demanda energética, lo que obligó a reducir también la nuclear. La llegada de la democracia le puso freno por los inconvenientes y peligros que tiene y por las protestas ecologistas. ¿Y cómo se lo tomó el sector? Pues nada bien, sus pretensiones eran haber construido hasta 40. Toma ya. Pero cuando pensaban que no podía ir peor para ellos, en el 86 tiene lugar la tragedia. Chernobyl, que es que todo el mundo tiene en la cabeza, y de ahí ya se ha estancado. Básicamente, si tú miras el número de reactores en el mundo, la potencia instalada está planita. Chernóbil, en Ucrania, el desastre de la central nuclear soviética a la que HBO le dedicó la serie de la que estamos escuchando la banda sonora, que por cierto está compuesta por Hildur Guðnadóttir, exclusivamente con sonidos grabados en la propia central. Tan estremecedora la música como la tragedia. Esta tragedia dio un argumento poderosísimo a los antinucleares. ¿Quién querría tener cerca algo tan destructivo? Pues aunque hay estudios muy diferentes sobre el número de víctimas provocadas por la radiación, con resultados que van de las 10.000 a las 100.000 víctimas humanas, incluso quienes pronostican 500.000 a lo largo de los próximos años, lo que no se discute es que devastó la vida de la zona y la nube tuvo efectos muy nocivos en la salud, la flora y la fauna, aún hoy patentes en muchas partes de Europa. Algo que Fukushima volvió a recordar en 2011. Es el momento de la explosión en la planta nuclear de Fukushima, a 240 kilómetros al norte de Tokio. Pero ahora, debido a la inminencia del cambio climático y el imperativo de luchar contra las emisiones de CO2, esta industria ha encontrado un aliado para resurgir de sus cenizas. Se está promocionando la energía nuclear como una energía de transición energética, en el sentido de que se produce poco CO2 y que además nos podría dar una garantía de suministro estable que podría servir para reducir el precio de la electricidad, que ahora mismo está disparado por el alto precio del gas natural, y que nos daría una garantía de suministro. Este es el escenario, como nos cuenta Antonio Turiel, autor de Petrocalipsis, Crisis Energética Global y cómo no la vamos a solucionar. Estas hipótesis o este planteamiento tiene 2 errores conceptuales importantes. El primero es que la energía nuclear, por su forma de funcionar, funciona en un régimen fijo. Ella produce siempre una cantidad de energía que prácticamente es constante, que no varía mucho, con lo cual no sirve para hacer frente a los picos de demanda. El otro error de concepto, que es bastante importante, es que la producción de uranio ya está bajando desde el año 2016, está cayendo. Esto es un fenómeno geológico esperado desde hace mucho tiempo, es lo que se llama el cenit de producción de uranio o el pico del uranio, y además digamos que hasta la propia Asociación Nuclear Internacional prevé que la extracción de uranio vaya cayendo hasta ser 1/4 de lo que fuera el máximo de aquí al año 2040. Este científico del CSIC y experto en colapsología ya nos acompañó recientemente en el programa que hicimos precisamente sobre el colapso energético. Turiel cuestiona que la energía nuclear sea la solución. Como os decíamos, el debate nuclear ha vuelto y con él todas las dudas y miedos que provoca esta energía. ¿Es realmente una solución contra el cambio climático o una trampa para seguir produciendo a un ritmo salvaje? ¿Es rentable? Y sobre todo, ¿qué pasa con los residuos y con los riesgos? Vamos a analizarlo con perspectiva científica, que no por ello aséptica. Lo que suena de fondo es Enter Shikari, cantando a la revuelta de los átomos, Revolt of the Atoms. Pero la cosa no solo va de átomos. Debemos enfrentar este debate con el medio ambiente y los que lo habitamos por delante. No haberlo hecho antes nos ha traído hasta donde estamos hoy, al borde del abismo.
I looked out my window. I saw houses fracture and dissolve straight into thin air. That gave me a scare. It's the revolt of the atoms, from London town to ancient Athens. Eliminate all traces of human life. They plan to wipe us out. It's the revolt of the atoms, from London town to ancient Athens. Eliminate all traces of human life. They plan to wipe us out. Crudos días, bienvenidos y bienvenidas a esta central de energía que no necesita uranio porque fusiona a productores y productoras que ponen en marcha al núcleo duro del equipo formado por Eva López, Celtia Tabeallo, Paz Galeana, Violeta Muñoz, Marta González, Álvaro Vega, Elena Gómez, Rocío Gómez, Manu Tomillo y Javier Gallego. The revolt of the atoms, from London town to ancient Athens. Eliminate all traces of human life. They plan to wipe us out. Y con este temazo de Enter Shikari vamos a hablar de la revuelta de los átomos. Vamos con una nueva entrega de nuestros especiales de ciencia. A ciencias. Y a locas. A locas. Y a ciencias. A ciencias. Y a locas. Y abrimos este debate aquí con dos científicos. El primero es Eloy Sanz. Investigador y profesor de tecnologías energéticas y energías renovables en la Universidad Rey Juan Carlos y revisor del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC. Que algo sabe de esto. Algo sabe. Eloy, crudos días. Hola, crudos días. ¿Tiene sentido relanzar las nucleares para luchar contra el cambio climático? Bueno, a ver, el debate nuclear es algo que se viene proponiendo cada vez que hay un encarecimiento del precio del petróleo o del precio del gas. De hecho, muchas encuestas, por ejemplo en Estados Unidos, dicen que la aceptación de la población va muy ligada al precio de los combustibles fósiles. Entonces, bueno, es lógico que se esté proponiendo ahora, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que dentro de esta crisis, de esta emergencia climática en la que estamos, y bueno, inicialmente desde esas disminuciones de consumo, etcétera, que comentabas antes y que muchas veces se nos olvidan cuando entramos en harina, bueno, pues vamos a olvidarlas también, vamos a darlas por hechos, que habría que hacerlas, y una vez que estamos ahí, la clave sería descarbonizar lo antes posible y lo más barato posible. Ni el tiempo ni el dinero son infinitos, por lo tanto, como sociedad, lo que debemos de pensar es, bueno, optimizar nuestro tiempo y optimizar nuestro dinero. En este sentido, las renovables en los últimos 10 años, la energía solar ha disminuido su precio un 85%, la eólica un 50%, la nuclear en Europa, bueno, está encareciéndose, vamos a decir que está constante. Yo le preguntaría a quien nos oiga si tiene en mente algo que en los últimos 10 años haya disminuido un 85% su precio. A mí no se me ocurre nada. Pues como va a haber un debate, necesitamos también la contraparte. Nos acompaña otro científico, es Alejandro Carrasco. Ingeniero nuclear y vicepresidente de Jóvenes Nucleares, parte de la Sociedad Nuclear Española. Y un tipo, cuéntanos Alejandro, un tipo de producción energética que tiene muchos peros y muchos detractores. ¿Qué ventajas tiene? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por aceptarnos este tipo de debate con un tinte más científico, ¿no? Estamos encantados de entrar en ello. Y bueno, lo primero decir que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Eloy. Alejandro, el micrófono, por favor. Sí, perdona. Que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Eloy, que el objetivo principal es descarbonizar antes, ¿no? Todo el mundo tiene claro que el objetivo principal, cualquiera que esté metido en temas de clima, es el cambio climático, ¿no? Evitar el cambio climático. Para evitar el cambio climático, ¿qué tenemos que hacer? No emitir CO2, ni gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, mi postura personal es que hay que utilizar todas las energías que no emitan gases de efecto invernadero. Yo no quiero, Eloy parece que pone a las renovables contra la nuclear y en mi caso yo creo que la solución es las dos, utilizar todas las energías que podamos que no emitan gases de efecto invernadero. Porque a día de hoy, el mix 100% renovable es imposible. Yo creo que Eloy estará de acuerdo conmigo en que hoy, mañana, en España, aunque nos pusiéramos a instalar toda la renovable que quisiéramos, no podríamos tener el 100% renovable con la tecnología actual. Y como no podemos almacenar energía al tamaño que necesitamos, pues hay que elegir con qué acompañamos a las renovables. ¿La acompañamos con nuclear o la acompañamos con combustibles fósiles? Es así de sencillo, no hay otras fuentes ni otras formas de hacerlo. Entonces, entre esas dos elecciones, yo personalmente elegiría la que no emite gases de efecto invernadero, la que evita el cambio climático, la nuclear. A día de hoy no se puede, pero ¿se podría en los próximos años sustituir toda la nuclear por renovables, Eloy?
Sí, mira, bueno, aparte que hay decenas de artículos científicos que demuestran que es tecnológicamente posible, obviamente a día de hoy no se puede. Yo alguna vez he puesto el ejemplo cuando desde el lobby de los combustibles fósiles se dicen es que el parque de coches en España no puede ser eléctrico. Bueno, no puede ser eléctrico hoy porque no tenemos las herramientas. ¿Podrá ser en los años en los que nos planifiquemos? Bueno, pues depende de las inversiones y de lo que se apueste en ese sentido. Vamos a analizar todos los aspectos de esta energía. Empezamos por el suministro. Ante el agotamiento y encarecimiento de otras fuentes, ¿es la energía nuclear la solución a los problemas de abastecimiento, Alejandro? Pues mira, Eloy es revisor del IPCC, ¿no? Y muchas veces, de hecho en la introducción del programa también hemos hablado de, oye, se están agotando los recursos del uranio. Entonces yo, pues mirando esta semana datos, voy a citar al propio IPCC en el informe que se emitió en 2014-2015, creo que es el quinto informe del IPCC, seguro que Eloy sabe mucho más de estos temas porque yo no soy revisor de este informe, y en el propio IPCC dice, y cito textualmente, que nos quedan 250 años de uranio con las reservas conocidas. ¿Vale? Esto es como el tema del gas natural o el petróleo, que cuando hablamos de reservas de minerales siempre se pueden descubrir nuevas reservas. Esto que parece que hace 200 años nos decían se nos va a acabar el petróleo en 100 años, pero luego se van descubriendo nuevas reservas. Pues con las reservas conocidas quedarían 250 años. ¿Qué es lo que pasa? Que además estamos hablando de 250 años, bastante tiempo en el futuro, con lo cual las tecnologías también pueden cambiar. Si utilizamos reactores como los que utilizan en Francia, en los que se reprocesa el propio combustible y tienen un ciclo de combustible cerrado, estos años se multiplicarían por 2. Con ese tipo de tecnología tendríamos 500 años de uranio, con las reservas actuales. Y además, sí, con tecnologías más innovadoras, lo que llamamos generaciones de cuarta generación, generaciones fast breeder, reactores fast breeder, reactores de sodio rápidos. ¿Qué es fast breeder? Perdón. Lo que hacen es el propio combustible, o sea, con el combustible natural, sin enriquecer, crean combustible, o sea, se crean su propio combustible. Breeder es reproductor, ¿no? Son reactores reproductores de combustible. Con este tipo de tecnologías, que ya tenemos 2 reactores de este tipo operando en Rusia a día de hoy, podríamos multiplicar hasta por 50 las reservas de uranio, con lo cual tendríamos uranio suficiente para hasta 12.500 años. No sé si Eloy quiere contestar a lo que estaba diciendo Alejandro. No, vamos, ese número que él cita de en torno a los 250 años creo que no son reservas, son recursos, es decir, la cantidad de uranio que hay, pero que no es posible extraer tecnológicamente o porque es cara. En todo caso, las reservas, y yo cito el libro rojo del uranio, no porque obviamente el IPCC no lo voy a criticar, pero Hago un paréntesis. Cada vez que oigáis la palabra IPCC es el grupo al que pertenece Eloy, las siglas en inglés del Grupo Intergubernamental Experto sobre el Cambio Climático. Sí, el de los informes, etcétera. Entonces este libro rojo habla de 130 años. En todo caso, sería más que suficiente. Las cuentas que antes oíamos de Antonio Turiel, que hice yo mismo y tengo compartidas en Twitter, es que si todos los países hubieran seguido la estrategia de Francia, y ponemos digo Francia porque muchas veces se pone como ejemplo de una descarbonización rápida, etcétera, se hubiera acabado el uranio en 2006. Si siguiéramos ahora, hoy en día, la estrategia de Francia, se acabaría el uranio en 16 años. Ya lo sé que tampoco es la propuesta que se hace, pero por un lado se pone a Francia como ejemplo y por el otro lado se dice, no, bueno, pero es que Francia no es el ejemplo a seguir. Entonces, bueno, cuando estamos hablando también en cuanto al IPCC, pues el IPCC en sus informes, en los de mitigación, en los que habla de nuclear, la verdad es que, bueno, tiene una visión de la energía nuclear, vamos a decir, bastante crítica. De hecho, cuando, por ejemplo, ahora mismo 1/3 de la electricidad en todo el mundo viene del carbón. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que eso es lo primero que hay que eliminar. Entonces, en el último informe, que salió en 2014, y en el que va a salir el año que viene también, no puedo decir los datos, pero vamos a decir que van a ser muy parecidos, lo que dice el IPCC es, bueno, vamos a evaluar, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo afectará el cambio de carbón por otras tecnologías. Y cuando el IPCC hace esa cuenta, la solar, la eólica y la hidráulica se llevan un +17, es decir, tienen 17 puntos a favor más que puntos en contra. La biomasa, porque contamina, porque tiene emisiones, se lleva un +6. La biomasa con captura de CO2, porque la captura tampoco está tan desarrollada, se lleva un +3. Y la energía nuclear se lleva un -1. Es decir, tiene un poco más de condiciones negativas o de efectos negativos sobre estos objetivos de desarrollo que positivas. ¿Los efectos negativos te refieres a los ecológicos? A todo. Por ejemplo, si estamos hablando de agua, que es algo que en nuestro país nos importa mucho, pues la nuclear hace, como cualquier otra térmica, como cualquier central de gas, de carbón, necesita agua. Esas centrales se ponen muchas veces en los ríos, calientan el agua de los ríos, consumen agua de los ríos. En Francia hemos visto hace un par de años nucleares paradas
por el exceso de temperatura en los ríos, simplemente no les permitía trabajar. Entonces, por ejemplo, pues ahí se le pone un punto negativo como relacionado con el suministro de agua. Una breve respuesta, Alejandro. Sí, perdona, yo te quería preguntar, la cuenta esta que citas, o sea, ¿es una conclusión del propio IPCC o es una...? No, yo, mira... en el IPCC en algún sitio, porque yo es que había leído ya esto y no, mirando el IPCC no he encontrado el sitio en el que en el IPCC se cita el impacto total de la nuclear como -1 y comparado con otras tecnologías. No sé si es una cuenta que has hecho tú mismo o es una conclusión del propio IPCC. Mira, esa cuenta en el informe que salió en 2014 simplemente se hacía una lista según los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, se iba diciendo cómo afectaba positiva y negativamente a cada uno de esos objetivos cada tecnología. Yo lo que hice, y esto es personal mío, fue sumar. Cada vez que se decía algo positivo le pongo un +1, cada vez que se dice algo negativo le pongo un -1. Obviamente no se pueden comparar los 17 objetivos entre sí. Sí que en el próximo informe, que vamos a ver en 2022, y lo comento porque está filtrado, yo como revisor no lo comentaría, pero está filtrado, ahí la tabla es bastante más clara, en la que nos dice sinergia positiva, sinergia negativa o mezcla entre ambas, y la cuenta te sale la misma. Vale, yo es que, bueno, como no tengo acceso al informe de 2021, los que he podido leer son los que ya hemos emitido. Y yo de verdad que en el IPCC no encuentro encuentro argumentos a favor y en contra de la nuclear como de todas las tecnologías y no encuentro ningún bias hacia ninguna de ellas. De hecho, por eso he cogido también datos del propio IPCC, porque creo que su objetivo muchas veces es ser el consenso científico en cuanto a cómo combatir el cambio climático, no decantarse tampoco claramente por una energía u otra. Dicho esto, lo que decía, no entro en disquisiciones de nuclear contra renovable porque para mí la solución es nuclear y renovable. No tiene sentido contar cuántos puntos positivos tienen las renovables y cuántos la nuclear, porque para mí lo que habría que comparar es nuclear con fósiles, que es la opción real a día de hoy. En cuanto a lo que decíamos antes de si hay una opción de 100% renovable, yo creo que cualquiera que se dedique al tema de energía sabe, y en esto estoy muy de acuerdo con Eloy, que en un futuro el objetivo es ese. ¿En cuántos años? No lo sabemos. Esa es la diferencia, no tenemos claro en cuántos años. Hay informes de Greenpeace, y los informes yo más que justifican con datos que he visto, los primeros años que citan son en 2050. Hasta 2050, y esos informes yo los consideraría personalmente bastante optimistas. Hasta 2050, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener nuclear y renovables? Renovables y nuclear, o vamos a tener renovables y fósiles, porque son las dos opciones que tenemos. Bueno, vamos a analizar toda esta cuestión, como hemos dicho, por puntos. Ya hemos hablado del suministro, del abastecimiento. Pasemos a la ecología. Una de las ventajas es el poco combustible que requiere. Nos lo cuenta Carolina Aner, la catedrática de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid, que escuchábamos en la introducción. Con una pastilla de combustible nuclear, que es como 1 centímetro cúbico de combustible nuclear, te produce tanta energía como la que necesitarías para producirlo 3 barriles de petróleo o 1 tonelada de carbón o 500 metros cúbicos de gas. Pero comentaba Antonio Turiel que tampoco hay tanto uranio como necesitaríamos para abastecernos si todos imitamos el modelo francés, como decía Eloy hace un segundo. Sí, que siendo el segundo país con más reactores del mundo, 56 operativos tiene Francia, ya se plantea construir más. Según Alejandro se podía solventar el problema y demás, pero Eloy, ¿es esto ecológico? Bueno, depende a lo que definamos como ecológico. Ecológico como decíamos, yo creo todos estamos de acuerdo, es en conseguir el menor impacto, en conseguir la descarbonización más rápida posible y más barata posible. Entonces, yo desde algunos, vamos a decir, desde algunos sectores que apoyan la energía nuclear, muchas veces se pone este dilema entre combustibles fósiles o energía nuclear. Y si ese fuera el dilema, ten por seguro que yo nunca elegiría combustibles fósiles. Lo que pasa es que el dilema no suele ser ese. En países como China, a lo mejor sí puede ser parte del dilema, pero en países como España, donde el 50% de nuestra electricidad ya es renovable, donde muchos usos de los combustibles fósiles, como en el transporte o en la calefacción, la nuclear ni es ni va a ser una alternativa, no va a haber coches nucleares, no va a haber district heating nuclear que se prevea en ningún plan medianamente, vamos a decir, propuesto en este país. Lo que tenemos que ver es cómo vamos haciendo este camino, efectivamente, pero tampoco, sin obsesionarnos tampoco con sustituir el último megavatio, porque muchas veces se dice, es que 100% renovable no es posible. Bueno, yo firmaría el 95%. De hecho, en Francia, que llegaron a tener en la década pasada más del 80% de su electricidad de origen nuclear,
no son capaces de desprenderse del último 10% de combustibles fósiles. Siguen quemando carbón, siguen quemando fuel oil, siguen quemando gas natural, porque en realidad el debate no es si nuclear o combustibles fósiles. Francia nos está mostrando que ese debate no es el debate en realidad. ¿Y por qué es esto así? Porque cuando nos vamos a las renovables, algunas tecnologías, como la solar o la eólica, lo hemos visto recientemente, ¿verdad?, con algunas declaraciones algo desafortunadas. Obviamente por la noche no hay sol, obviamente cuando no hay viento, pues la energía eólica no está generando, no está generando mucha electricidad, porque que no haya viento en un país entero es muy poco probable. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que tenemos que buscar como apoyo, como respaldo? Una energía que sea capaz en verano, a las 2 de la tarde o entre 12 y 4 de la tarde, de pararse, de dejar de generar. Hemos visto en uno de los sectores de Australia, ayer fue el primer día en el que toda su electricidad venía de solar fotovoltaica en tejados. Estamos hablando de un sector de más de 1 gigavatio de potencia, lo cual está ya en primera división. Toda venía de solar fotovoltaica en tejados. ¿Puede la nuclear aportar un reactor que se pare todos los días? Es que no puede, sencillamente no puede. Entonces, cuando nos quede un 10%, cuando nos quede un porcentaje muy bajo de descarbonización, nos lo decía el Foro Nuclear hace pocos años, antes de esta escalada de precios, ya venía diciendo, ojo, que es que los precios van a bajar mucho de la electricidad por culpa como consecuencia de la instalación de renovables. El Foro Nuclear dice que su coste de generación son 60 euros por megavatio. Ahora con 200 y pico nos parece poco, pero es que en la última subasta renovable se vendieron por 30 euros megavatio. Por lo tanto, cuando esas tecnologías depriman el precio en muchas horas del día, la nuclear, yo creo que sinceramente, la industria ha llegado con el gobierno a un acuerdo de cierre, pero yo creo que van a estar deseando que llegue ese momento de cierre. No van precisamente a querer todo lo contrario. Alejandro. Bueno, sí, permíteme que difiera en muchos temas. Sobre todo, comentarios, has hablado de muchas cosas, ¿no? Hablas de que la nuclear no es una alternativa para el transporte, pero las renovables sí lo son. Cuando hablamos de transporte, nadie se plantea poner paneles solares o un molino eólico encima de un coche. El transporte que tenemos hoy en día es transporte con gasolina o diésel. No renovable, ¿no? Emite CO2. ¿Cuál es la otra opción que tenemos? Electrificar el transporte. Hasta ahora estábamos hablando de tener un 100% renovable con la electricidad actual. Pero es que si encima, como bien dice Eloy, pretendemos no emitir todas las emisiones que se asocian a todo el resto de usos de energía, aparte de la electricidad, como puede ser el transporte, ¿cuál es la única solución viable a día de hoy? Electrificar todo el transporte. ¿Qué quiere decir esto? Si electrificamos todo el transporte, no solo habría que producir la electricidad para el parque actual, para que nosotros en nuestra casa podamos enchufar nuestra tele o poner nuestra luz, sino también para llevar todos los coches y todo el transporte español. Con lo cual, como veis, es bastante más complicado cubrirla entera al 100% con renovables. Y es aquí donde nosotros creemos que tiene un papel fundamental la nuclear. Evidentemente nadie plantea hacer un coche con un mini reactor, ni tampoco con un panel solar o un molino de viento, ¿no? Y luego, también aclarar que las declaraciones que citabas de Foro Nuclear, has dicho hace tiempo, no sé, la última declaración así sonada de Foro Nuclear, de los que se quejaba es sobre todo de la carga impositiva que sufre la energía nuclear. Porque estos 60 euros por megavatio que Eloy cita tienen en cuenta que la energía nuclear es la energía con más carga impositiva de toda la red eléctrica española. Muchas veces cargas impositivas dobles, impuestos que se imponen a nivel autonómico y a nivel estatal también, ¿no? Entonces, compitiendo en un terreno desigual, aún así la nuclear es una energía que da energía de forma barata. Y esto, el ejemplo más claro es el ejemplo francés. En Francia el megavatio hora eléctrico es mucho más barato que en España y es de los megavatios horas eléctricos más baratos de toda Europa. No sé si está en la tercera o cuarta posición, cuando el 80% de su generación, el 70 y tantos, es nuclear, ¿no? Y además, eso también creo que en un momento dado ha dicho Eloy que Francia ha demostrado que las nucleares y las renovables no pueden llegar al 100%, pues Francia a día de hoy, es muy importante el dato, solo tiene un 6% de energías fósiles. En España estamos en torno al 40%. Un 6% de energías fósiles. ¿Cómo consigue esto Francia? Con una carga alta de nuclear. ¿Y es ecológica? La energía nuclear.
Bueno, sí, perdona, me salta un poco la pregunta. Bueno, has contestado a lo que decía Eloy, pero sí. Yo me la he saltado también, así que perdona. Culpa mía. Bueno, yo como ecológica, efectivamente, como decía Eloy, depende de cómo definamos la ecología, ¿no? Muchas veces se habla de, para mí, lo que decía al principio, el objetivo principal es el cambio climático. Entonces, como ya hemos argumentado, frente al cambio climático, la nuclear es una solución, porque no emite CO2. Luego, otras cosas que se meten muchas veces en el saco de la ecología, que sea renovable, ¿no? Que sea desarrollo sostenible, que se pueda renovar. En este sentido, como decíamos, lo importante es tener suficiente uranio como para seguir produciendo, ¿no? A día de hoy, creo que no hay muchos medios que consideren la energía nuclear como renovable, que sería que hubiera un uranio infinito, ¿no? Porque sí que es verdad, si bien es verdad que el uranio es finito, sí que había informes, por ejemplo, el informe creo que se llama Brandolini el informe Brandolini de los años 80, que fue el informe que introdujo el término de desarrollo sostenible, consideraba la energía nuclear como renovable. ¿Por qué? Porque con estos cálculos que os citaba yo antes, se considera que hay uranio suficiente como para durar prácticamente infinitamente, sobre todo con tecnologías más innovadoras. Y bueno, a raíz de esto también, el comentario que hacía Eloy sobre el tema de Francia no tiene en cuenta estas tecnologías, lo de que se nos habría acabado el uranio en 2006. Si Francia quisiera, podría construir reactores o modificar sus reactores para reprocesar el uranio y utilizarlo de una forma más eficiente, ¿no? A futuro, y ese cálculo no tiene en cuenta este tipo de tecnologías, ¿no? Claro, pero no me ha quedado claro entonces si habrá uranio o no habrá, porque tú dices que podría haber casi de manera infinita o durante muchísimo tiempo, pero antes Eloy decía que eso no es así. Yo a lo que me refería es al libro rojo del uranio, que es el que nos dice que según el consumo actual y según las reservas actuales, aproximadamente 130 años. Sí, bueno, aclarar también que el tema de los 130 años, que también ha contestado antes Eloy, creo que no he contestado esto, en el IPCC y en el libro rojo del uranio, porque yo creo que de hecho la fuente del IPCC es el propio libro rojo, es un poco el consenso, ¿no? sobre reservas de uranio. Lo que se dice es que hay 130 años de uranio por debajo de un cierto precio. ¿Qué es lo que pasa? Que ese precio se fija, pues, un precio estándar, y hay 250 años en total. Entonces, ¿cuál de esos dos datos consideremos nosotros? Dependerá de, pues, la rentabilidad de la energía en el futuro, como decimos, precios de energía en el futuro. Es un cálculo bastante más complejo. Digamos, reservas totales 250, 130 por debajo de un cierto precio. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Qué hacemos con los residuos de ese uranio, Esther? Es uno de los temas más controvertidos cuando hablamos de energía nuclear y seguridad. Así que he seguido interrogando a Carolina sobre qué se hace con ellos en España. Con la central de Vandellós 1, el combustible quemado lo tienen en Francia porque ese es el acuerdo que se hizo de origen. Y con las demás, cada uno lo almacena en su propio emplazamiento. España tenía ese acuerdo con Francia para que nos guardase los residuos de la central de Vandellós 1 hasta 2017, fecha en la que tendríamos que haber tenido preparado un almacenaje en Villar de Cañas, Cuenca, que planificó el gobierno de Rajoy, pero ha parado el gobierno de Sánchez por estudios técnicos que dicen que el lugar no es idóneo y podría disparar los costes unos 1.000 millones. ¿Y qué ha pasado entonces desde que venció el acuerdo con Francia? Nos lo siguen guardando, pero nos cobran una fianza módica de 70.000 euros diarios que nos devolverán cuando traigamos los residuos, pero que de momento asciende a 110 millones de euros. ¿Y lo recuperaremos todos? La fianza por la custodia sí, pero el coste del almacenamiento no, y serán 7 millones. ¿Y cuánto tiempo hay que almacenar los residuos? Tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieres primero? ¿La buena? La buena noticia es que cada día que pasa van perdiendo radiactividad. ¿Y la mala? Que muchos de ellos pueden llegar a durar miles de años. Ah, estupendo. ¿Y dónde se guarda algo miles de años? La teoría dice que primero un tiempo en un almacén temporal centralizado y para miles de años en un almacenamiento geológico profundo. Escucha. ATC, almacenamiento temporal centralizado. Es eso, el tener un almacenamiento único, que es lo que había un proyecto de hacer en Villar de Cañas, pero parece que no se va a hacer. Y un AGP, un almacenamiento geológico profundo, es otro nivel de almacenamiento donde se mete bajo tierra los residuos. Se hacen una serie de bóvedas y de recorridos y tal para que estén muy aislados del exterior. Pero todo esto es teoría, tampoco tenemos ninguno en España. Los residuos se acumulan en las piscinas de las centrales. No parece que estemos pensando a largo plazo, Javier. ¿Será esto lo que le quitará el sueño a nuestras nietas como a nosotros el CO2? Pues puede ser, vamos a preguntárselo a nuestros expertos. Alejandro, ¿está resuelto el problema de los residuos de uranio?
Bueno, pues lo primero, daros gracias por esta buena introducción, muy científica, ¿no? Porque yo creo que uno de los grandes problemas de los residuos es el desconocimiento, ¿no? Porque yo creo que una vez que conocemos y de verdad sabemos las soluciones tecnológicas que hay para los residuos, les perdemos un poco el miedo, ¿no? El desconocimiento lleva al miedo. Y eso, en este sentido, digamos que los residuos nucleares, como bien habéis dicho, son peligrosos y duran muchos años. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos un volumen muy reducido de residuos. Sí, para hacer una analogía que todo el mundo pueda entender, ¿no? ¿De cuánto volumen estamos hablando? Pues la energía que consumiría una persona en su vida entera, si yo fuera a vivir 100 años, toda la energía que consumiría en mi vida, si la hiciéramos entera con energía nuclear, ¿vale? Todo el residuo producido por el combustible nuclear cabría en un vaso de agua. De ese nivel de residuos estamos hablando. 100 años, una sola persona, un vaso de agua. Entonces son residuos peligrosos, pero tienen un volumen muy reducido. Luego ya poniéndonos más técnicos, como en el vídeo, podemos decir que los residuos se dividen en residuos de alta actividad, residuos de baja y media actividad y residuos de muy baja actividad, ¿no? Los residuos de alta actividad, que son los residuos más peligrosos, los que más actividad tienen, el total para toda España de 40 años de energía nuclear, con todas las centrales que tenemos, cabría en 5 piscinas olímpicas. Si ese volumen de residuos lo sabemos tratar y lo sabemos mantener durante los años que dure, si confiamos en eso, el problema de los residuos queda eliminado, ¿no? Y yo confío en que la solución ingenieril es lo suficientemente buena ahora mismo, hoy en día. De hecho, no ha habido absolutamente ningún problema con residuos, ni es algo que se escuche mucho, ¿no? Se habla más del propio debate que de los problemas que han dado, porque eso es un volumen muy reducido y sabemos tratarlo. Eloy, ¿estás de acuerdo? ¿No es un problema los residuos de uranio? Hombre, yo creo que el problema de los residuos nucleares es uno de los más grandes que tiene la industria. Es verdad que es una industria que funciona mucho con promesas a futuro. Aquí nos las está contando Alejandro perfectamente. Pero da pocas realidades en el presente. Es decir, hace 65 años que se conectó la primera central nuclear para producción eléctrica en el mundo. 65 años. Y en estos 65 años llevamos décadas oyendo sobre ciertos temas, pero ¿cuántos almacenamientos geológicos hay en el mundo? Ninguno. Hay uno en construcción en Finlandia. ¿Cuántos reactores rápidos que usan residuos hay? ¿Cuántos reactores de torio hay? 1, 2, a escala de demostración y de los cuales desconocemos los precios con los cuales generaría electricidad. Por lo tanto, bueno, pues es verdad que es una tecnología interesante. De hecho, si me dejáis un inciso, yo os voy a contar una anécdota porque yo creo que define bien qué es lo que sucede con esta tecnología. Mira, en 1902, hace casi 120 años, Frederick Soddy y Ernest Rutherford descubrieron, ellos estaban investigando con elementos radiactivos que tenían un comportamiento un poco extraño. Y lo que descubrieron es que este comportamiento extraño se debía a que los elementos estaban cambiando. De un elemento se pasaba a otro, debido, obviamente, al decaimiento radiactivo. Y en este caso, Soddy le dijo a Rutherford, hemos descubierto la transmutación. Le dijo, no digas eso que nos tomarán por locos. La transmutación es lo que buscaban los alquimistas, transformar el plomo en oro, etcétera, etcétera. Entonces la energía nuclear es una tecnología muy avanzada, es romper átomos, es que sería el sueño de cualquier filósofo griego. Es algo casi místico. Y yo creo que hay muchos sectores de la tecnología, hay muchos sectores de la divulgación científica que se dejan, vamos a decir, engatusar por estos encantos y directamente abrazan la tecnología sin mirar nada, pero es que hay que ser honrado con uno mismo y decir, vale, estos residuos nucleares, ¿qué propuestas nos estáis haciendo? Porque la propuesta de entrada es la peor, es un vertido. Es un vertido controlado con nombres muy técnicos, pero es un vertido. Es decir, reducción, reutilización, valorización. Estamos en cualquiera que sepa algo de gestión de residuos, estamos en la última de las partes. Yo me lo llevo al terreno de las renovables simplemente porque creo que son la alternativa. Por ejemplo, en una ley que no es nada ambiciosa en España, ya se obliga a que el 85% de los residuos electrónicos, en los cuales entran los paneles fotovoltaicos, sean reciclados. No vertidos con seguridad, reciclados. En el caso de las palas eólicas, ya hay una empresa en España que las recicla por completo. Ya han salido palas completamente reciclables. Es decir, creo que también tenemos que ver un poco con qué estamos hablando, porque para que lleguen a un nivel de radiación esos residuos, que por cierto Alejandro también nos decía que era una taza, perdonad porque me voy un poco, y él lo dice muy bien porque dice debido al combustible gastado. Siempre se pone esa coletilla.
solo se habla del combustible gastado. Si pensamos en una central nuclear, el combustible gastado son esas barras, esos elementos combustibles, y suponen una fracción mínima. Solo por dar un solo dato, en el Plan General de Residuos Radiactivos español se dice que solo respecto de la minería del uranio que ha habido en España tenemos 90 millones de toneladas de residuos. Solo la minería. Luego eso ya súmaselo a la tacita de tal. ¿No habría que buscar una solución, aunque no sea en el corto plazo, sí en un medio y largo plazo, que no provoque residuos, Alejandro? Sí, desde luego, vamos. Yo, de hecho, por ejemplo, dentro de la propia nuclear, la energía de fusión va en este sentido, que creo que vamos a hablar de ella luego más tarde por lo que me habéis dicho. Evidentemente el objetivo, como decía, es yo no advoco la energía, no apoyo la energía nuclear a todo coste y para siempre, ¿no? Pero creo que ahora mismo sí que es una solución buena, porque como decimos, lo importante es evitar el cambio climático y hay muchas soluciones para tener en cuenta los residuos. Muy brevemente, que se nos estamos yendo de tiempo y tenemos algunas cuestiones más que analizar. Si quieres contestar rápidamente a lo que ha dicho Eloy, pero vamos, creo que los 2 puntos han quedado bien fijados. Vale, sí. Lo primero decir que, bueno, no solo la nuclear vive de promesas, ¿no? Todo el mundo hablamos de, oye, ¿cuándo será posible el 100% renovable? Todas las tecnologías tienen este tipo de incógnitas y todas las tecnologías a futuro habrá que ver cómo evolucionan, qué será posible, qué no será posible, ¿no? En todas ellas. Y luego, nada, los comentarios que hacía Eloy, pues de reactores rápidos tenemos 2 en operación, uno es de los años 80, que creo que emite 600 megavatios a red en Rusia, o sea que es una tecnología bastante demostrada, lleva ahí operando. Sí, pero ¿dónde guardar los residuos? Y que decía Eloy que hay ahora mismo muy pocos lugares donde hacerlo. Vamos por partes. Los residuos que citaba Eloy son en la clasificación que os decía antes, yo el vaso de agua del que hablaba son residuos de alta actividad. Estos son los residuos más peligrosos, ¿no?, que hay de una central nuclear. En su mayoría, el combustible nuclear. Por eso damos el dato de combustible nuclear. Por volumen es muy pequeñito, pero es la parte más peligrosa de los residuos nucleares. Luego, los residuos que citaba Eloy, que pueden ser de gran volumen, son residuos menos peligrosos. Los residuos de baja y media actividad, sobre todo, pueden tener volúmenes muy grandes. En España tenemos un almacenamiento para este tipo de residuos, que es el Cabril, almacenamiento que ya existe en España, de residuos de baja y media actividad y de muy baja actividad esos grandes volúmenes, pues tenemos la forma de tratarlos en este tipo de instalaciones. Y luego, bueno, un último comentario también sobre este tema. Eloy decía que como que la AGP es una promesa a futuro, ¿no?, y que todavía no se ha hecho. Todavía no se ha hecho porque todavía no se ha requerido. La energía nuclear, el primer reactor se vuelve crítico en 1940. No es una cosa que llevemos haciendo muchísimos años, ¿no? Todavía no se ha requerido y se está proyectando ahora mismo uno, por ejemplo, en Finlandia, ¿no?, caso que ya cita el propio Eloy, más conocido, y hasta entonces los residuos tienen que estar entre 60 y 100 años en un almacén tipo ATC, que sí que existe en el mundo. En España no tenemos, pero en Francia, por ejemplo, sí tienen almacenes de este tipo. De hecho, donde se guardan los residuos que citabais en la introducción, ¿no?, los residuos que tenemos ahí en Francia y por los que estamos pagando una tasa muy elevada para que nos lo guarden. Y terminamos hablando de cómo es el mix energético en países como el nuestro. La estabilidad de la energía nuclear es indiscutible para nuestro sistema eléctrico tal cual y como es actualmente. Y cómo es, y cómo funciona y de dónde proviene la energía que producimos en España, eso nos lo cuenta María Jesús del Río, ingeniera industrial, especialista en electrotecnia, experta en análisis de producción y seguimiento de mercados. Tradicionalmente, la fuente de energía que más se ha utilizado en España o que más ha producido para cubrir la demanda española ha sido la nuclear, que suele andar en torno a un 20-22% del consumo eléctrico. La segunda fuente de energía está siendo la eólica. La eólica tiene un papel fundamental y ya probablemente este año la eólica superará la nuclear. La nuclear provee entonces del 20 al 22, después la eólica que superará pronto ese 20-22 de la nuclear. Y es solo una de las renovables. Luego está la solar, tanto fotovoltaica como térmica, que genera casi un 10%. Por otro lado tenemos la hidráulica, que es una fuente importante en España, pero que es variable porque depende muchísimo de cómo ha sido el año hidráulico. Es decir, depende de si ha llovido más o menos. Y oscila entre el 10 y el 18% del total de la energía consumida. ¿Y el resto? Pues están las centrales de ciclo combinado, que combinan, como su nombre indica, una turbina de gas y otra de vapor. Y las de cogeneración, en las que se quema un combustible fósil, petróleo, gas natural o carbón, para calentar agua cuyo vapor acciona una turbina. Y entre las dos suman un 25% total del mix. Y ambas emiten CO2. Así es, y se alimentan de gas eminentemente. El gas en España entra mediante 6 gasoductos y por otros 6 puntos por barco.
Y el principal de nuestros proveedores es Argelia, el que sigue en Estados Unidos y Rusia. Si nos interesa la soberanía energética, tenemos que huir del gas. Y falta el carbón, que supone ahora mismo en torno a un 2% de la energía producida. Y hay algunas más, residuales, como los motores diésel o la que se obtiene de quemar residuos, que aportan hasta completar el 100% del mix. Bueno, pues voy con un par de preguntas finales acerca de todo esto que hemos hablado. Una que yo creo que resume todas las anteriores. ¿Hay que cambiar el sistema energético o hay que cambiar el sistema productivo? Eloy. Bueno, es que hay que hacer un cambio que es muy profundo y que va mucho más allá. Es verdad que este debate sobre energía nuclear va mucho más allá de eso. O sea, yo también pongo algunas veces como ejemplo, no podemos pasar, el otro día veíamos al presidente Biden en Estados Unidos con un mega hammer eléctrico. Entonces, la idea no es sustituir un consumo demencial de combustibles fósiles por un consumo demencial de energía eléctrica, venga de donde venga. A partir de aquí, pues fíjate, yo no me voy a ir a estudios de, a lo mejor, ecologistas, a los que se les llame hippies, etcétera. Por ejemplo, el plan de Macron, con el que quería construir 6 nuevos reactores, etcétera, ese plan empieza diciendo que el consumo energético de energía primaria en Francia va a disminuir el 40%. Es decir, esto es el Estado francés el que lo propone, no son 4 hippies. Por lo tanto, pues ahí hay que hacer una apuesta muy importante. Además de lo carísimas que son las centrales nucleares de construir, que también hay que decirlo. Sí, efectivamente. Yo tenía una cuenta muy sencillita. Por poner Francia es un muy mal ejemplo para la energía nuclear. Es decir, Francia no es un ejemplo típico, pero bueno, es que lo tenemos aquí al lado y se nos compara con él. El reactor de Flamanville 3, el que está construyendo Francia desde el año 2007, se propuso para pinchar electricidad por primera vez en el 2012. Estamos en el 21 y ni está ni se le espera en los próximos meses. El presupuesto subió de 3.300 millones de euros a 19.000 millones de euros. Pero es que ni siquiera sin entrar en los precios, porque son demenciales, desde que Francia empezó a construir este reactor, que aportará aproximadamente entre 12 y 13 teravatios hora al año, 12-13, quedémonos con ese número, España ha instalado entre solar y eólica y otras renovables, que son menores, 55 teravatios hora. Bueno, ha instalado, parece que voy a hablar de potencia, pero energía. Desde que Francia hizo esta apuesta por este reactor, que aportará en unos años 12-13 teravatios hora al año, España ya, a día de hoy, y desde hace bastantes años, está generando 55 teravatios hora. Es decir, entre 4 y 5 veces más energía renovable, energía limpia, de la que Francia aspira a producir. Entonces, es este el sentido en el que yo antes comentaba la rapidez y la importancia de este tema. Alejandro. Sí, lo primero quería corregir un pequeño error que he cometido antes, que me han chivado. Es el informe Brundtland, que me he liado con los nombres, Our Common Future, de 1987, el que citaba antes. Y luego, Eloy, creo que es muy importante, para que quede claro de qué número estamos hablando, distinguir entre potencia instalada y potencia producida. No, creo perdona, estoy hablando de energía generada todo el rato, ¿vale? Es que perfecto. he dicho en algún momento instalar, vale. Pero solo hablo de energía generada porque efectivamente los datos de potencia son muy diferentes. Claro, o sea, el problema con las renovables es que, como sabemos, tienen en torno a un 25 o 30% de disponibilidad. La nuclear tiene porcentajes de en torno al 90%, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que podemos instalar mucha renovable, pero esto no quiere decir que vayan a generar tanto como estamos instalando, porque tiene una disponibilidad muy pequeña. Entonces, ahí hay mucho lío muchas veces en prensa o en fuentes no especializadas entre unos datos y otros, ¿no? Luego, en cuanto al consumo, no puedo estar más de acuerdo contigo, Eloy. O sea, creo que lo óptimo sería disminuir el consumo. Creo que todo el mundo está de acuerdo en esto. No podemos seguir consumiendo reservas naturales como lo estamos haciendo, y hay que intentar disminuir el consumo. Luego, la realidad, lo que nos dice en la serie histórica, es que no lo estamos haciendo. Entonces, habrá que ver cómo paliamos este problema de la forma mejor posible. Está muy bien y estoy de acuerdo que lo óptimo sería reducirlo, pero la realidad es que a día de hoy en el mundo no se está haciendo, con lo cual hay que proponer soluciones que tengan en cuenta este problema. Y un último problema que te quiero plantear es el de la seguridad. ¿Estamos libres de que vuelva a ocurrir un Chernóbil o un Fukushima? No, desde luego que no. Estamos libres de que vuelva a ocurrir un Chernobyl Fukushima. Lo que pasa es que las probabilidades de ocurrencia son muy pequeñas, ¿no? En ese sentido, yo lo que quiero citar son datos porque muchas veces creo que el ser humano nos es muy difícil
estimar el riesgo verdadero de las cosas, ¿no? Es un cálculo muy complicado que involucra por un lado la probabilidad de ocurrencia y por otro lado el impacto, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy típico, ¿no? Todo el mundo, cuando nos vamos a subir a un avión, cuando va a aterrizar el avión, estamos con un miedo enorme, ¿no? O cualquier tipo de problema que hay en el vuelo, todos, estamos fatal en el avión. Y sin embargo, la estadística demuestra que tiene mucho más riesgo el viaje en coche hasta el aeropuerto que el propio avión. Pero es cierto que cuando el accidente sucede, las consecuencias son devastadoras, no solo para el área implicada, sino para una enorme zona geográfica que puede verse afectada por el movimiento de esas nubes radioactivas. Bueno, efectivamente, perdona, si el razonamiento anterior, entonces el número de muertes, si la dividimos entre el total de producción eléctrica, se demuestra que la nuclear es muy parecida a las energías renovables, está muy por debajo de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces sería un poco esta analogía de el avión y el coche. Luego lo que decías tú, las consecuencias de los accidentes, ¿no? Por ejemplo, pues el accidente más conocido, el de Chernóbil, se ha aislado una zona muy muy grande pues una zona muy grande donde ocurrió el accidente, y el número de muertes pues estimado es en torno a 4.000, 4.500, pero eso, muy poca probabilidad de ocurrencia, y entonces si dividimos pues comparando con accidentes más pequeños pero de otras energías, quedamos una estadística que en todos los estudios muestran es muy favorable para la energía nuclear. Eloy quería añadir algo para cerrar, que nos tenemos que ir. Nada, muy brevemente. Simplemente cuando en ciencia y en tecnología se discute sobre datos, es muy importante el dato que se pone encima de la mesa. Fukushima, por ejemplo, la duda está entre si causó 1 o 0 muertos directos por radiación, aparte de los varios miles, pocos, por la evacuación, etcétera. Pero es que hay que alejar un poco la mirada, un poco más allá. Japón es un país que consume una electricidad 3 veces más que España. Y había hecho una apuesta enorme por la nuclear, y el 25% de su energía era nuclear. Debido al accidente de Fukushima, Japón se ve obligado a parar todas sus centrales nucleares. Japón se ve obligado a hacer mejoras de seguridad en sus centrales nucleares, y por tanto este 25%, que es casi la electricidad total que consume España, la tiene que empezar a aportar con gas y con carbón y con petróleo. Es decir, está cuantificado el número de muertes que esto ha supuesto. Es decir, si esa apuesta enorme por la energía nuclear que hizo Japón la hubiera hecho por otra tecnología, no hubiera sido necesario. Cuando una planta fotovoltaica, un panel sale ardiendo, por el motivo que sea, no es necesario parar todos los paneles de ese país o del mundo y recurrir a otro caso. Entonces es muy importante dónde se ponen los huevos, como dice, ¿verdad?, la frase económica, y en este caso, pues Japón hizo una apuesta por la nuclear enorme, con un problema que hubo, es verdad que es un problema poco probable, etcétera, pero esto ha causado directamente la muerte de millones de japoneses. Como sé que Alejandro se ha quedado con ganas de contestar una última vez, y creo que este debate quiero que sea justo, por favor, una breve contestación. Vale, muchas gracias. Yo quería aludir también a unas palabras que ha dicho Eloy antes sobre la central de Flamanville en Francia, ¿no?, que lo pone como ejemplo de caro, pero está dando un solo ejemplo de una central. En la propia Francia, es que sin ir más lejos estamos hablando de una sola central y tenemos otras 48, 47 centrales que han ido en plazo, han ido perfectamente, y que se terminaron algunas se conectó a potencia en los años 2000, o sea, se terminaron de construir en los años 90. O sea, elegir un solo ejemplo de energía nuclear para decir que la energía nuclear es cara no me parece muy lógico. Y luego, pues los argumentos sobre extrapolar muertes a millones de muertes en función de si se elige una tecnología a otra, pues son muy complicados de hacer, y hay números que bailan por muchos lados. Lo que podemos hablar es de muertes directas, y en muertes directas la energía nuclear, la estadística más oficial es la que yo os he comentado, por megavatio hora es menor o igual a las renovables, y las fósiles están mucho por encima. Pero me reconocerás que la nuclear es más peligrosa para la vida que puede ser la solar o la eólica. Pues depende de cómo lo tengamos en cuenta. Yo creo que está en un nivel parecido. Si miramos la estadística, si nos quedamos en los números, igual la solar o la eólica tienen más muertes por operarios que se caen de un molino, y la nuclear puede tener más muertes por desastres. Pero es lo que digo, que la mente humana tiende a hacer mucho hincapié en los desastres muy grandes y no tanto en los pequeños. Mirando los números, son muy parecidos. Luego otra cosa es que los números de muertes son muy parecidos. Otra cosa es que le demos más valor a un tipo de accidente o a otro. Alejandro Carrasco, ingeniero nuclear y vicepresidente de Jóvenes Nucleares, parte de la Sociedad Nuclear Española, y Eloy Sanz, profesor de Tecnologías Energéticas y Energías Renovables en la Universidad Rey Juan Carlos. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias. Bueno, antes lo ha comentado Alejandro, que teníamos que hablar
de la fusión. Así es, vamos a hablar de la fusión. Hay más allá de la fisión nuclear. La energía de fusión, de hecho, se las promete como panacea. Pero esto está listo ya. No, de hecho llevan muchos años diciendo que estamos a 30 años de que funcione. Y pasan 30 años y seguimos igual, ¿no? ¿Y en qué consiste? Se trata de lo contrario de la fisión. En vez de dividir átomos muy pesados, como el uranio, juntamos átomos muy ligeros, como el hidrógeno, y ahí se libera energía. Bueno, pues supongo que replicar las condiciones que se dan en el Sol aquí en la Tierra no es fácil. Claro, es que eso es lo que sucede en las estrellas. Y efectivamente, para que esta reacción sea eficiente hay que conseguir temperaturas de 100-200 millones de grados. Ponte a encender mecheros. En plan concierto de baladas, sí. España participa en el proyecto ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, un proyecto que en el sur de Francia ha construido un reactor de fusión de prueba y en ello andan. Pues habrá que seguir investigando. Eso siempre. Yo me voy ya, Javier, ahora a reflexionar todas con este superdebate. Sí, nos vemos muy pronto. Eso espero.